Bienvenidos hermanos a este estudio bíblico de Primera de Timoteo. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 2 de esta carta y debido a que no son demasiados versículos, trataremos todo el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Ya sabéis que os recomiendo poder leer y reflexionar en aquellos detalles que se encuentran en las Escrituras e incluso consultar otras versiones que os pueda bendecir. También ya tenéis por sabido que me suele gustar tener en cuenta versiones un poco más actuales, más contemporáneas, y es por eso que voy a continuar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que sin más dilación vamos a leer el texto de 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Dice así el autor: En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción de Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, ¿no fue Adán el engañado por Satanás? La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Bueno, ya como probablemente podéis intuir, el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo contiene muchos fragmentos que resultan difícil de analizar y sobre todo de aplicar a la Iglesia en la actualidad. Por supuesto, han generado mucha polémica a la hora de, vamos a decir, organizar la Iglesia y determinar la relación entre el hombre y la mujer en el momento del culto, de la adoración, del desarrollo de los ministerios y demás. Pero antes de tratar eso, que digamos que es uno de los puntos más sensibles de considerar en este texto, pues comencemos por el principio. Y vemos que claramente el apóstol Pablo mantiene ese tono de instrucción, de exhortación a Timoteo, empezando este capítulo por un elemento vital en nuestra devoción, que es la oración. Pero ya sabemos que dentro del mundo de la oración hay diferentes aspectos a tener en cuenta. Incluso podríamos decir diversos ámbitos que debemos tener en consideración. No es lo mismo la oración referida a la gratitud, a las peticiones, a las intercesiones, y podría continuar con la lista. No obstante, aquí cuando en este orden que ya sabemos que a Pablo le gusta hablar en tonalidad de categorías, de órdenes, de listas,
Pues como he dicho, empieza con la oración y lo hace introduciendo por un lado la necesidad de orar por todos los seres humanos, por todas las personas, pero matiza automáticamente al momento la importancia de orar por las autoridades, por los que nos gobiernan, por los que nos lideran. Si quizá recordamos otros textos como Romanos, podemos ver que en Pablo hay cierta tendencia a interceder por los que nos gobiernan, por las autoridades. Hay algunos comentaristas, sobre todo en otros textos, en los que entienden que Pablo probablemente se haría referencia más a las autoridades judías y no tanto a las autoridades, vamos a decir, mundiales, de los gentiles, concretamente del Imperio Romano. No obstante, incluso ya teniendo en cuenta aspectos históricos, podemos ver que desde Jesús hasta sus propios discípulos, apóstoles, se sometieron al juicio de los romanos, no solamente a los juicios de los judíos. Sabemos que no hay esa misma certeza, esa veracidad en documentos históricos que avalan que prácticamente muchos cristianos y todos los apóstoles, salvo Juan, fueron mártires, murieron por creer en Jesús. Por tanto, podemos ver que, de algún modo, no solamente los apóstoles, sino esas primeras generaciones de cristianos fueron pues perseguidos, asesinados, muertos en los leones o en las hogueras, o incluso pues por otros tipos de torturas y demás, por su fe. Y lo hicieron de algún modo, por supuesto, respetando su fe en el Señor por encima de todo, pero también sometiéndose a las autoridades. La oración de intercesión referida a los gobernantes suele ser algo polémico en el mundo eclesial de la Iglesia. Incluso en estos tiempos de pandemia, probablemente algunos de vosotros habéis visto noticias de iglesias, especialmente en Estados Unidos, que han desobedecido a las autoridades, ya no solamente políticas, sino sanitarias. No han tenido en cuenta las medidas y los protocolos que se han establecido y han mantenido, por ejemplo, sus reuniones, que además, como sabéis, en muchas partes de Estados Unidos las iglesias, por no decir casi todas, superan, exponencialmente al número de las iglesias que comúnmente evangélicas caracterizan a España. Lo que aquí sería ya muy sorprendente que hubiese unos cientos, en Estados Unidos tranquilamente hay miles, ¿verdad? Por tanto, vemos que incluso hoy en día hay cierta polémica a la hora de interpretar y aplicar la obediencia hacia las autoridades e incluso la oración por ellas. Al considerar pues estas palabras, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Timoteo, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Bueno, vemos que aquí también hay una especie de tensión. Por un lado vemos la naturaleza del Evangelio, cómo Jesús desarrolla su ministerio, las tensiones que sufre ya no solamente con sus enemigos, con autoridades judías, sino incluso entre sus propios discípulos. Y por otro lado vemos lo que se espera de la humanidad, lo que, vamos a decir, se idealiza. Que ojalá el mundo pueda recapacitar, pueda arrepentirse, pueda ver, probar el amor de Dios en su plenitud. Esa es la realidad esperada, la realidad ideal. Y aquí vemos una tensión, porque recordad que en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo se observa cómo es acusado por diferentes autoridades judías y también romanas, cómo por otro lado incluso es
puesto en jaque por creerse apóstol. Es por eso que muchas veces vemos que Pablo apela y ocupa espacio y tiempo para defender su ministerio, su apostolado. Y por tanto vemos pues que claramente va a haber siempre esa lucha. Si han rechazado a Cristo, ¿cómo no van a rechazar a los cristianos? Pero por otro, como he dicho, está el ideal. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos obtengan la vida eterna. Pero desgraciadamente en la realidad no ideal, sino común, práctica, en la historia, comprobamos que muchos se perdieron, que muchos no quisieron escuchar y que por tanto el mensaje del Evangelio en varias ocasiones ha caído en oídos sordos. Pero eso no quita que el deseo esté ahí y que incluso el cristiano debe tener ese deseo, aún en medio de tiempos de encarcelamiento, de persecución, de vergüenza, de oprobio. Y para mí tiene mucho peso que sea el mismo Pablo el que dé estas instrucciones al joven pastor Timoteo. Porque ¿quién mejor que Pablo puede saber lo que implica el obedecer a las autoridades y a su vez sufrir las consecuencias como creyente? Claramente el apóstol Pablo ha sido una persona que ha sufrido por diferentes frentes. Porque incluso, como hemos visto en otros estudios, en el capítulo 1 al final, él mismo además ha padecido el rechazo, la burla, la hipocresía, el abandono de colaboradores que aparentemente le acompañaban en la misión cristiana, pero que luego le abandonaron, le traicionaron. Por tanto, para mí tiene, como he dicho antes, mucho valor lo que el apóstol Pablo aquí comparte. Por otro lado, también debemos recordar un elemento que se comentó en el estudio bíblico anterior, ¿no? La conciencia. Debemos orar por las autoridades, debemos, en otros contextos se dice, ¿no? Obedecer a las autoridades, someternos a ellos, porque ninguno tiene autoridad por sí mismo, toda autoridad viene de Dios. Y esto lo aprendemos mucho en el Antiguo Testamento, porque aún considerando a reyes y líderes paganos que no tienen nada que ver con la fe judía, se observa que varios de ellos son usados por Dios, tanto para que ellos mismos sean confrontados con la palabra de Dios, como para que el pueblo judío sea disciplinado cuando se ha alejado del Señor. Hay diferentes ejemplos, desde el faraón en los tiempos de Egipto, en los tiempos de Moisés, incluso antes, con José. O hasta incluso cuando consideramos a los filisteos y a los asirios, a los babilonios, y ni qué decir de los persas, con Ciro, una persona que adoraba a muchos dioses y que tenía una vida muy inmoral, pero que sin embargo Dios usó para liberar a su pueblo, a lo que quedaba de su pueblo, y que pudiesen volver con recursos a Jerusalén para volver a reconstruir todo lo que había sido destruido, el templo, la ley, las murallas, la fe. Por tanto, a veces nos puede costar, ¿verdad? Yo creo que no es muy difícil pensar en unos segundos en líderes corruptos que, pues, desgraciadamente gobiernan países y lo hacen de una manera totalmente desagradable e indigna delante de Dios. Pero aún así están ahí. Y quizá nos cueste entender por qué se da esto. Porque hay personas que reciben autoridades y Dios las da, aunque algunos tienen una perspectiva más pasiva, ¿no? Algunos hacen como un ejercicio de poder comprender por qué es así
y dicen, no, Dios no lo hace, Dios lo permite solamente. Y por un lado, en nuestra mentalidad dualista de por aquí está el bien, por aquí está el mal, pues nos hace dividir las cosas. Pero hay que recordar que en la mentalidad oriental no hay esas divisiones tan marcadas como la occidental, caracterizada por todo ese trasfondo grecorromano. Por tanto, a la hora de reflexionar en esto, nos queda, pues, la conciencia, la fe y la palabra. Por tanto, entendemos que en aquellos momentos en los que las autoridades afecten directamente a nuestra fe, son los únicos momentos en los que podemos desobedecer esa autoridad. Por ejemplo, cuando los judíos y los cristianos fueron perseguidos por su fe, ellos desobedecían las autoridades, pero lo hacían porque esas autoridades querían imponer por encima de aquel que es la autoridad en mayúsculas, el soberano, el Rey de Reyes. Por tanto, al pensar esto, vemos que hay excepciones, pero por otro lado, hay amenazas, porque no ha sido ni será, desgraciadamente, la primera vez en la que personas, iglesias, denominaciones, han usado sus libres interpretaciones para hacer lo que querían, incluso manipular a las masas o a ciertas personas para hacer cosas indebidas. Es por eso que resulta peligroso el querer imponer no la fe, sino nuestro entendimiento de la fe por encima de autoridades y leyes políticas, civiles, sociales. Así que ahí hay una gran tensión que debemos de reflexionar personalmente delante de Dios en oración, pero también en comunidad, siempre en comunidad. A Dios le agrada que todos podamos conocerle, que todos podamos tener una relación con Él. Es por eso que en los versículos posteriores, versículos 3, 4, 5 y 6, vemos unas palabras preciosas de Pablo. Porque Pablo ya no solamente habla de la bondad y de la misericordia de Dios, sino que muestra la solución que ya se ha revelado, Jesús. Cuando pensamos en nuestro Salvador, en el Mesías, en el ungido, nos damos cuenta de que esos elementos que a veces son de lucha, en Él han encontrado restauración. Ya no solamente vemos que entre nosotros hay separaciones, sino que por supuesto todo ello es consecuencia de que estamos separados de Dios. Por tanto, que Jesús sea el mediador, un título maravilloso, por cuanto no solamente está pues ahí en el medio, entre Dios y los seres humanos, sino que Jesús mismo es Dios y hombre. Por tanto, no solamente es un abogado que está aparte del problema, sino que está dentro de toda la tensión y es la solución. Está implicado, es Dios hecho hombre, es el hombre verdadero, que está a la diestra del Padre y continúa siendo hombre, pero también es Dios. Una vez más se producen misterios y tensiones que nos cuestan comprender en profundidad, pero en parte es porque no hemos reflexionado en ello lo suficiente, y por otro, porque seguimos necesitando más y más del Señor. Es un ejemplo más de la importancia de la eternidad. La eternidad es totalmente imperativa para nosotros, por cuanto
es el contexto donde verdaderamente podremos tener la oportunidad de conocer a Dios en plenitud. Y eso es maravilloso. A menudo vivimos de manera secuencial, progresiva, pero no hay más que leer las Escrituras para darnos cuenta que aún leyendo lo mismo una y otra vez, e incluso escuchando mensajes, estudios, predicaciones sobre un mismo texto que ya hemos leído una y otra vez, nos damos cuenta de que seguimos aprendiendo cosas buenas y nuevas. Gracias al estudio, gracias a la devoción, a la oración y por supuesto a que el Espíritu del Señor nos siga iluminando y mostrando sus verdades y sus principios. En consecuencia vemos que Jesús es aquel que nos libera, es aquel que nos restaura y nos reconcilia con Dios y, a su vez, eso tiene como efecto el estar reconciliados entre nosotros. Por eso Pablo, incluso haciendo memoria de todo esto, y como ya sabéis, de un momento a otro suele defender una y otra vez su ministerio, su apostolado. Vemos que en los versículos siguientes, ¿verdad? Los versículos 7, por ejemplo, otra vez vuelve a defender quién es Él, qué es lo que hace por la gracia de Dios. Soy predicador, soy apóstol, para enseñar a los gentiles. Una atención que Él recibe pese a tantas y tantas cosas que ha podido hacer. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que no nos envanezcamos, no nos volvamos altivos por haber hecho ya muchas cosas, sino que sigamos con una actitud de humildad, de saber que todavía quedan cosas por delante y que todas las pasadas que han sido buenas y útiles han sido hechas también, por supuesto, gracias a que Dios está en nosotros. A partir del versículo 8 ya vemos un cambio en el tono. Ya no solamente hay instrucciones, vamos a decir generales, referidas a la oración, a la redención, a la intercesión por los gobernadores, sino que a partir del versículo 8 hasta el 15, vemos que el apóstol intenta tratar a la comunidad, por un lado, como hombres y por otro lado, como mujeres. Comienza tratando el tema de la adoración, el tema de cómo expresar la alabanza a Dios. Y claramente a nivel de estudio de los evangélicos y de las denominaciones y de las evoluciones que han surgido a lo largo de los siglos, hay diferentes estudios muy interesantes acerca de cómo adoramos y alabamos a Dios a nivel personal y en nuestros cultos dominicales. Vemos que según la tradición, según los países y las denominaciones, cada iglesia alaba al Señor de diferente manera, ya no solamente usando cánticos e himnos distintos, que algunos quizás sean parecidos, pero que tienen énfasis distintos, sobre todo en la letra, sino en las expresiones, ¿verdad? Personas que les gusta alabar al Señor, pues de manera sosegada, tranquila, reservada. Pero hay otras personas que les gusta expresar su alabanza levantando las manos al Señor, aplaudiendo, diciendo amén cada cierto tiempo, o así es, o gloria a Dios, y otros versículos incluso que lo comparten en medio de la alabanza y de la adoración y de la oración, ¿no? Y no solamente, bueno, yo creo que todo esto lo habéis observado, ¿no? No solamente se produce entre diferentes comunidades, países y denominaciones, sino dentro de las propias congregaciones, dependiendo de la personalidad, de la experiencia, de la identidad de cada uno, pues vemos que hay personas, incluso dentro de la propia comunidad, denominación y local,
que se expresan de una manera y lo hacen de otra. En general, como término neutral, decimos que lo que importa es lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios ve en nosotros. Pero aquí vemos que también de algún modo es bueno marcar unas pautas de adoración. Pero hay que recordar que Pablo, cuando habla acerca de estas cosas, no suele ser una persona impositiva, que busca que las cosas sean así y punto, sino que muchas veces, si las leemos con cuidado, nos damos cuenta de que lo hace de una forma que sea de guía para la iglesia. Lo vamos a ver sobre todo en el próximo estudio bíblico, en el capítulo 3, cuando se habla acerca de los requisitos de los obispos, de los pastores, de los diáconos, en definitiva, de los líderes de la iglesia. Y nos daremos cuenta de que incluso el propio Pablo o el propio Timoteo, en esencia, cumplen con el ministerio de Dios, con lo que Dios espera de ellos, aunque están en ese proceso continuo de aprendizaje. Pero por otro, si nos detenemos en los detalles, ni el propio Pablo ni el propio Timoteo cumplen esos requisitos que en verdad son como, vamos a decir, reglas que guían a la iglesia para más o menos considerar cómo es el liderazgo. Pero ni siquiera hoy en día en nuestras iglesias es así, es decir, no desechamos a un pastor o a un diácono si de repente suceden cosas que aparentemente no cumplen con la letra, la coma y la tilde de lo que aparece en los requisitos del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Pues lo mismo pasa aquí. Vemos que habla acerca de la importancia de que los hombres oren con manos santas, que levanten a Dios y que por supuesto estén libres de enojo y controversia. Estos últimos puntos hacen referencia a lo que nosotros muchas veces defendemos, ¿no? Lo importante es el corazón. Luego ya si levantan las manos, si aplaudes o si eres una persona reservada, pues no pasa nada. Es lo que Dios ve en tu corazón. Más adelante, Pablo incluso matiza en aspectos ya no solamente relacionados con la expresión de adoración, sino con la vestimenta con la que se asiste a la iglesia. Y claro, aquí lo hace referido a las mujeres, y ya nos debe hacer sospechar la forma en la que se refiere a ellas, porque de algún modo a los hombres como que lo hace de una manera un poco más pues llana, ¿no? Y sin embargo a las mujeres es como que suele ser más incisivo a la hora de exhortar, de instruir. Por un lado, no podemos discrepar de que la importancia de todo creyente, no solamente mujer, sino hombre, es compartir físicamente una atracción producida por nuestras buenas obras delante de Dios, por nuestra fe, por nuestro buen carácter. Y es en esencia lo que comparte aquí Pablo. El punto es que primero habla acerca de vestir pues de manera decorosa, de manera responsable. Hasta incluso yo creo que es comprensible cuando ya empieza a hablar de no estar vistiendo que con joyas y con ropa costosa, que con perlas y accesorios distintos. Que claramente hace referencia a lo que Jesús ha exhortado en una que otra ocasión en los evangelios, ¿no? Acerca de la dificultad que tienen los ricos para entrar al reino de Dios, el problema y la tensión que sufren por cuanto hay muchas cosas que tienen aquí que probablemente puedan costar dejarlas atrás y tener los ojos puestos en la eternidad, puestos en Dios. De algún modo incluso el ir tan, vamos a decir, pues arreglado, tan ostentoso, puede ser de tropiezo, de murmuración, de observación y comparación para aquellos hermanos que van a la iglesia y que solamente tienen lo suficiente como para poder comer y salir adelante mes a mes. Ahora bien, el tema ya se convierte más complicado en los últimos versículos del capítulo 2, en los versículos del 11 al 15.
Aquí ya incluso podemos ver un cambio de tono mayor en Pablo. Las mujeres, versículo 11, deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Respecto a estos textos, os voy a compartir 3 puntos de vista. Por un lado, está el punto de vista de que el apóstol Pablo estaba limitado a su tiempo. Lo que hoy en día llamamos pues el patriarcado, sistemas pues de gobierno y de administración que en la sociedad antigua pues marcaban el dominio del hombre sobre la mujer. Era algo que en la cultura judía y también por supuesto en la cultura romana mostraban que el hombre tenía mucho más valor, mucho más, no solamente valor, sino dignidad sobre la mujer. Y que quizá eso poco a poco haya ido calando y perjudicando en las iglesias cristianas. Por no decir que incluso ya se ha heredado de ahí. Por tanto, pues hay comentaristas que entienden que el apóstol Pablo pues sería una persona de su tiempo y por tanto tendría también una perspectiva despectiva de las mujeres, de que se tendrían que someter a los hombres, porque los hombres son los que dominan, los que gobiernan, los que trabajan, los que mantienen a todos, etc. Una segunda observación es aquella que habla acerca de que hay textos en las Escrituras que de algún modo quizá hayan sido torcidos o añadidos y que por eso discrepan de otros textos que aparecen en las Escrituras que sí hablan más acerca de la igualdad entre los hombres y las mujeres, sobre todo si no tenemos en cuenta la caída, ¿verdad? Es decir, que en Cristo no hay hombre ni mujer, que todos somos iguales, somos libres. Es algo que está plasmado en las Escrituras. Incluso el propio Jesús dio muchísimo protagonismo y dignidad hacia las mujeres. La tercera observación considera bastante el valor del contexto y del destinatario. Ya no solamente el marco temporal, que como he dicho, pues debido a las culturas y a los sistemas de ese tiempo, pues mayormente se inclinaba al dominio total del hombre sobre la mujer, sino también a aspectos relacionados con las comunidades a las que Pablo se dirigía. Es decir, para ser más claro, esta tercera interpretación y observación de estos textos aboga porque estas comunidades, concretamente la iglesia de Éfeso, probablemente haya sufrido pues divisiones, diferencias por diferentes mujeres que han asistido a esta iglesia de Éfeso, a esta congregación, y han producido problemas internos dentro de la comunidad. Y por tanto Pablo pues tendría esta sensibilidad, este énfasis de poder tratar el problema de ciertas mujeres que han causado. No sé cuáles son vuestras interpretaciones o perspectivas de estos textos que, como he dicho antes, al principio son difíciles de tratar, pero yo me inclino por la tercera. Y además, este texto yo sé que es más complicado todavía de tratar por cuanto Pablo usa argumentos muy particulares. Me explico. Leemos más adelante un argumento que choca bastante con nuestra concepción de la caída y todo esto. Y es que Pablo
cuando habla de por qué el hombre tiene que estar por encima de la mujer y no permite que la mujer pues hable o enseñe al hombre, sino que esté sometido. Nosotros sabemos que, incluso lo podemos leer en Génesis, ¿verdad?, que uno de los castigos de las mujeres, bueno, de Eva, era no solamente el dolor del parto, sino que sería subyugada por el hombre. La caída, el pecado, el estar a espaldas de Dios, trajo muchas malas consecuencias para la humanidad y para toda la creación. Y entre ellas estaba la mala relación entre los seres humanos. En este caso, concretamente, entre los hombres y las mujeres. Pero el punto es que Pablo usa un argumento o una idea que hace referencia no a la caída solamente, sino a la creación. Leemos en el versículo 13, después de decir, ¿no?, lo de la sumisión de las mujeres frente a los hombres y demás, leemos: pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahí está marcando un orden de que el hombre es primero. Ahora bien, dice Pablo, no fue Adán el engañado por Satanás, fue la mujer la engañada. Por tanto, este es el segundo argumento que ya tiene un poquito más de sentido con nuestra mentalidad, ¿no? Con la caída se desordenó todo, la mujer fue Eva la que cayó primera en la tentación, etc., ¿no? Y eso es lo que nos hace, pues, un poco ser más polémicos con la interpretación de estos textos. Pero creo recordar que ya lo compartí en alguna ocasión en el púlpito, pero bueno, si no, pues también lo muestro por aquí. Cuando reflexionamos en el acontecimiento de la creación y de nuestros padres, ¿no?, de Adán y Eva, ya sabéis que también hay diferentes interpretaciones, pero podemos reducirlas al menos en tres. Por un lado, está la idea de que la narrativa de Adán y Eva es un mito. No es real, no hubo un primer hombre y una primera mujer, sino que es una forma de contar cómo Dios hizo todas las cosas. La segunda interpretación de estos textos de Génesis es que Adán y Eva no eran un hombre y una mujer, sino que Adán representaba a los hombres y Eva representaba a las mujeres. Por tanto, el texto de Génesis sigue sin ser literal. La anterior interpretación es totalmente todo un mito. La segunda interpretación es como una citación, una referencia no de uno, sino de la comunidad de hombres y de la comunidad de mujeres. La tercera interpretación, que es la más asumida por diferentes iglesias evangélicas, es que, en efecto, Adán y Eva existieron, era un hombre y una mujer, y cometieron lo que se narra en el texto, es decir, una interpretación, vamos a decir, literal, de lo que aparece en Génesis 1 y 2, en referencia a Adán y Eva. Por tanto, bueno, dependiendo de nuestro entendimiento acerca de este texto, de estos textos, podemos ver de una forma u otra. Si aceptamos la idea literal de que fue Adán y Eva quienes comenzaron en la humanidad y se separaron por el pecado de Dios, y entre ellos también tuvieron sus problemas, y a partir de ahí surge toda la historia, bueno, como he dicho antes, es el punto de vista más común. Pero si tenemos en cuenta entonces esta perspectiva literal, ordenada, secuencial, debemos tener en cuenta el análisis del pecado. Y para ello, ¿qué mejor que definir lo que es el pecado? El pecado es aquello que implica errar, fallar, desobedecer. En este caso, una criatura a un ser superior, el ser humano a Dios.
Y sabemos que los errores no solamente se producen por hacer lo que no teníamos que hacer, sino que también se producen por no hacer lo que teníamos que hacer. Si estamos, por ejemplo, en el ejército y nuestro capitán, nosotros somos soldados y nuestro capitán nos dice que no debemos salir fuera del cuartel entre semana, salvo para entrenamientos y tácticas, no debemos hacerlo. Si lo hacemos, cometemos una falta. Pero si por otro lado nos dice que los fines de semana, por las mañanas, tenemos que ordenar nuestras habitaciones antes de visitar a nuestros familiares, cuando se nos den los permisos, y no hacemos eso que tenemos que hacer, también cometemos una falta. Aplicando este desarrollo sencillo que os comparto, vemos que por un lado tiene sentido como Pablo aquí en 1 de Timoteo muestra que la culpable es Eva. Por ella entró el pecado. Ella es la que cometió el error primero. Pero sin embargo en Romanos capítulo 5 vemos que el pecado entra por Adán. Que es por él que la humanidad ha caído. Y la humanidad no solamente ha heredado todo ello, sino que también se ha implicado, ha caído una y otra vez al pecado, en consecuencia. Por eso que en Romanos capítulo 5, Pablo muestra por un lado lo que hizo Adán, su transgresión, las consecuencias, y por otro lado lo que hizo Jesús, su redención y sus buenas consecuencias. Por tanto, ¿quién pecó primero? Una buena pregunta. Y aparentemente decimos que Adán. Pero también podemos decir que Eva. Ya no solamente por considerar Romanos o 1 de Timoteo, sino porque, aunque cuando leemos el texto y sobre todo por cultura general, ¿verdad? ¿Quién cogió el fruto? Eva. Pues fue Eva la que cometió el error. Pero Adán y Eva no solamente tenían la orden de no coger del fruto prohibido, sino que también tenían la orden de, entre ellos, estar juntos, unidos, cuidarse y sojuzgar la tierra. Por tanto, cuando Eva se separó de Adán, fue tentada por la serpiente y comió del fruto prohibido, la pregunta es, ¿dónde estuvo Adán? ¿Por qué Adán no estuvo cuidando de su esposa Eva? Y no lo estoy diciendo ni mucho menos en este sentido de que es el hombre el que tiene que cuidar a la mujer, porque luego es al revés. Eva no cuida de Adán. Es decir, cuando Eva hace lo que no tiene que hacer, Adán no hace lo que tiene que hacer. Pero después es al revés. Eva le da el fruto a Adán y Adán hace lo que no tiene que hacer y Eva no hace lo que tiene que hacer. Cuando Eva se pierde y escucha la tentación y participa de ella, Adán no cuidó de su esposa y Eva hizo algo malo. Pero cuando Eva le da el fruto a Adán, Adán también escucha la tentación y participa de ella, por tanto también hace lo malo. Y Eva falla otra vez al no cuidar de su esposo. Por tanto yo no veo un pecado, veo dos, pero una vez más siendo quisquillosos y deteniéndonos en que sea literal, que tiene una línea temporal, etc. Pero más allá de si fueron dos o más pecados, que probablemente hayan sido más y mucho, con mucho más sentido después de haber caído por primera vez, sigo entendiendo y apelando que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, estaba aplicando textos antiguos del Antiguo Testamento con tal de solucionar
y abordar problemas concretos en comunidades específicas. No es lo mismo lo que pasaba en Éfeso que lo que pasaba en Corinto, que lo que pasaba en Galacia y lo que pasaba en otras iglesias como Filipos, Colosas, etc. Al igual que no es lo mismo lo que sucede en Hortaleza, que lo que sucede en Vallecas, que lo que sucede en Getafe y en otras iglesias y comunidades. Cada una es distinta. Y aunque usemos la misma palabra de Dios, debemos aplicarla de manera diferente. Incluso tratando este último versículo del capítulo 2, versículo 15, una vez más podemos incidir en ello, porque dice: sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Ya sabéis que hay comunidades que han malinterpretado estos textos. Y gente que piensa que si una familia, es decir, un esposo y una esposa, no tienen hijos, es como que falta algo, ¿no? Como que está mal. Y sin embargo, ¿cuántas ocasiones se observa en las Escrituras personas que no tienen hijos, que los han perdido o que directamente no los han tenido, y que aún así son el Señor, han sido usados por Dios? Por supuesto, no podemos entender que una mujer que tiene un hijo es salva por ese mismo hecho, porque contradeciría todas las Escrituras, toda la naturaleza del Evangelio. Sería como que yo soy salvo por obras. Y además sería algo injusto, ¿no? Porque las mujeres pueden tener hijos, los hombres no. ¿Y qué pasa con las mujeres que son estériles o que tienen algún problema de sentido físico, o incluso que a nivel personal no quieran tenerlo, o que no hayan encontrado una persona idónea? Pero es preciso que lo diga Pablo, porque recordad que el apóstol recomendaba a todos, no solamente a hombres, a todos, mujeres y hombres, que si tenían el don del celibato, que lo usen. Es decir, para Pablo era tan bueno casarse como no casarse. Aunque hoy en día en nuestras comunidades cristianas a menudo se suele ver con, no sé por qué, con mejores ojos a los que están casados que a los que no están casados, cuando en verdad es algo personal. Y es tan bueno aquellos que son solteros como los que se han casado. Por tanto, aquí una vez más vemos cómo a veces se tuercen las Escrituras. Y sobre todo porque en la segunda parte de este versículo 15 se ve la naturaleza de la redención. En efecto, lo que produce salvación no es tener hijos, sino vivir en la fe, el amor, la santidad y la modestia, que es como concluye este capítulo 2 de 1 de Timoteo. Espero que os haya sido de bendición y que podáis seguir reflexionando y profundizando en estos textos. Ya veis que podemos tratar muchas cosas y ojalá pues podamos hablar de ellas en la iglesia o me podáis escribir por WhatsApp o por el chat de YouTube. Ya sabéis que sois libres de ello. Por último, para finalizar, ya sabéis que me gusta compartiros preguntas que son de guía para seguir reflexionando. En este caso comparto unas cuantas, comenzando por la primera, que es: ¿invertimos tiempo de oración para interceder por nuestros gobernantes, de nuestros países o incluso del mundo en general? Vemos que es vital el interceder para que ojalá sigan surgiendo espacios donde compartir el Evangelio de manera sana, de manera óptima, y que las personas tengan la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Hemos comprendido como creyentes que Dios busca que todo el mundo pueda arrepentirse y salvarse. ¿Qué significado tiene para nosotros que Jesús sea el mediador entre Dios y los seres humanos, y que a su vez Él mismo sea Dios y hombre? ¿De qué formas expresamos nuestra adoración a Dios en nuestras iglesias? Hoy en día sigue habiendo diferencias entre los creyentes hombres y las creyentes mujeres. Es decir, hay todavía discusiones acerca de que la mujer no puede hacer ciertas cosas y los hombres sí.
solo por ciertas interpretaciones y tradiciones cristianas? ¿Estamos verdaderamente asimilando y entendiendo los textos bíblicos? Espero que estas preguntas os puedan ayudar y realmente pues entiendo que el Espíritu del Señor no hace acepción de personas, que Él se mueve libremente, que Él no tiene más consideración de nosotros porque seamos hombre o mujer, porque seamos jóvenes o ancianos, sino que precisamente Dios es aquel que ama a todo el mundo siempre y cuando nosotros nos reconciliemos con Él por medio de su Hijo Jesús. Que el Señor os bendiga, hermanos.